un honor tenerlo en Infobae TV, al doctor Guillermo Calvo. Doctor Calvo, ¿cómo le va? Es un gusto saludarlo desde Buenos Aires. Lo mismo digo. Bueno, doctor, voy a comenzar preguntándole primero por un poco un panorama general y global. ¿Hay un cambio de ciclo en la economía mundial? Porque el último informe del Fondo Monetario, en parte también del Banco Mundial, hablan de que posiblemente el crecimiento sea un poco más bajo, pero que estén mejor los países desarrollados que los países emergentes. ¿Cómo ve usted el panorama internacional de la economía? Bueno, yo no veo que sea muy uniforme la recuperación. Lo que sí se ve es cierta recuperación débil en Estados Unidos. Creo que si bien es débil es bastante sólida. Pero por el otro lado, Europa todavía tiene problemas serios porque su sistema bancario simplemente no está prestando. Eh, y los países que se llaman satélites, como España, Italia, etcétera, todavía tienen problemas muy serios. Así que si pensamos eso como el corazón de los desarrollados, ya ahí se ve dos situaciones bastante diferentes. Pero indudablemente con respecto a la situación que tuvimos hace unos años, hay esperanza de que esto empiece a ser una recuperación sólida. Pero es lenta, tiene un alto nivel de desempleo todavía. La buena noticia acá en Estados Unidos en particular es que no ha llevado a que se tomen medidas populistas, lo que indudablemente ayuda a la credibilidad de la recuperación. Doctor Calvo, una entrevista que le hicieron a usted en un diario uruguayo a comienzos, si mal no recuerdo, del mes de febrero pasado, usted habló en un momento de algún riesgo de que se pudiera desbarrancar la economía mundial y puso mucho el foco en la situación de China. ¿Nos podría explicar un poquito qué está pasando allí y por qué China es un riesgo? Ahí hay dos aspectos que a mí me preocupan. Uno que creo que ya está bastante reconocido y es que ha habido una expansión muy fuerte del crédito, pero no de la mano de los bancos tradicionales, sino de la mano de bancos que parecen aquellos que causaron problemas en la crisis hipotecaria. Es decir, lo que en inglés se llama shadow banking o bancos a la sombra, que no son bancos muy regulados por parte del Banco Central y que muchas veces financian proyectos de alto riesgo. El tema, eso siempre pasa, por supuesto, en un sistema financiero, que hay algunos que toman alto riesgo. Lo malo o lo más preocupante es que esos bancos han crecido muy fuertemente y hoy representan, en términos de crédito, alrededor del 40% del crédito que se da en la China. Ese es un aspecto. Entonces, un aspecto que tal vez valga la pena agregar el hecho de que en las últimas semanas ha habido algunas quiebras muy parciales, pero de todas maneras hay alguna señal de que alguno de los préstamos ha entrado en problemas. Ese es el punto número uno, que yo diría es lo que más se menciona en el debate y en los informes que usted acaba de mencionar. Claro. A mí, muchas veces cuando esto se discute, la gente dice, bueno, pero fíjate que China es un país que tiene una cantidad muy grande de reservas internacionales, para decir una cosa fácilmente utilizable en una crisis bancaria, y en consecuencia podría apagar el fuego muy rápidamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Bien. Doctor Calvo, sí. Lo que lo que iba a decir, el segundo punto, que es el que a mí me preocupa, es que lo que hace daño en estas crisis no es tanto que los bancos se desplomen, sino que los bancos dejen de prestar. Y eso no se soluciona necesariamente
con el hecho de que aparezca el Banco Central y le haga un salvataje. Eso ya lo vimos acá en los países desarrollados, con la crisis de Lehman. Le hicieron salvataje a todo el mundo, excepto a Lehman, y a pesar de ello, el producto en Estados Unidos cayó 4%. Claro. Doctor Calvo, bueno, con esta entrevista le digo que los periodistas estamos todos muy pendientes porque vamos a hablar de la Argentina. Y quería comenzar preguntándole usted sabe que bueno, en enero pasado en la Argentina se depreció la moneda alrededor de un 23%, y el Banco Central inmediatamente subió las tasas de interés de tal manera de restringir la oferta de créditos, pero por otro lado empezó a emitir unos títulos y letras para poder sacar pesos de circulación. Esto logró, digamos, el primer efecto, que es parar la corrida cambiaria. Ahora, la pregunta que empiezan a hacerse muchos es si con este sistema que el Banco Central está utilizando en la Argentina de retirar pesos del mercado y pagar por ello 28% anual, en realidad no estamos comprándonos un nuevo problema. Sí, yo creo que esa es una observación muy valedera. Lo hemos visto en la Argentina en el pasado. Las tasas de interés son un paliativo de corto plazo. Si quedan altas y encima son exitosas, es decir, permiten que el dólar no se siga devaluando. Imagínese lo que está haciendo en este momento, dado que el dólar no se devalúa, es pagando una tasa de cerca del 30% en dólares, que es altísima. Claro. Y el país no lo puede pagar. Entonces, ese tipo de solución es transitoria. Yo no quisiera que esto sonara como una crítica, pero hay que hacer más para que realmente en algún momento, y ojalá rápido, bajen esas tasas otra vez. Doctor Calvo, a ver, las perspectivas para este año en materia de inflación hablan de entre 30, algunos hablan de 25% y otros hablan hasta un 40% de inflación para todo el año. ¿Por dónde se empieza un plan para reducir la inflación? Vea, yo creo que en la Argentina en este momento lo que estamos viendo es una pérdida de credibilidad, más que cualquier otra cosa, porque el déficit fiscal, que es una fuente muy importante de la inflación, por supuesto es positivo, es preocupante, pero no es tan alto. Es decir, no se justifica fácilmente con el déficit fiscal que tenemos una inflación del 40%. Pero claro, si hay desconfianza, la gente sigue tratando de sacarse los pesos de encima y la tasa de inflación puede ser cualquier cosa. Entonces a mí me parece que aquí lo que hay es una inflación, llamémosle, excesiva, y la manera de solucionarlo es que el gobierno le explique a la gente qué es lo que está haciendo y no niegue lo que está haciendo un ajuste. A mí lo que me preocupa es que el gobierno está haciendo un ajuste, pero no quiere decir que está haciendo un ajuste. Entonces, digamos, el inversor que tiene un poco de plata para obtener pesos, obtener dólares, dice, bueno, pero esta gente está haciendo un ajuste, ¿verdad? Pero no lo quiere hacer. Entonces lo va a hacer ahora y de repente apenas empiece a tener, lo empiecen a apretar, como se suele decir, los sindicatos o tenga otro problema, van a volver a aflojar. En consecuencia, no le creen y por eso se van. Entonces yo creo que es muy importante que el gobierno reconozca, que deje, entre comillas, de mentir o de faltar a la verdad. Y decir con claridad, bueno, la situación nos fuerza, póngalo como quiera, a hacer un ajuste y estamos decididos a seguirlo haciendo. Si lo único que hago yo es decir, hago un ajuste hoy, pero no mañana, imagínense una persona que va al banco y le dice, mira, yo necesito plata, pero quiero que usted me refinancie, pero y en consecuencia voy a ir menos a los restaurantes que me gustan, pero no le prometo que en una semana yo no vuelva a hacer las mismas cosas que hacía antes.
Bueno, probablemente el banco no le preste. Y eso es un poco lo que estamos viendo, me parece a mí. Doctor Calvo, sabe que hace algunos días el gobierno anunció la reducción de los subsidios que estuvo otorgando durante los últimos años a los consumos de luz y gas. Esto va a implicar para la gente, para mucha gente, un incremento importante en el costo de las facturas, en torno a, en algunos casos, de hasta el 300%. Por otro lado, recordemos que había devaluado. ¿Eso no fue lo que pasó allá por el 75 con el Rodrigazo? Allí se complicó aún más todavía porque, digamos, las paritarias no convergieron, para ponerlo en términos presentes. Y entonces los precios y los salarios siguieron subiendo por su cuenta, los salarios en particular, y eso le quitó mucha fuerza a la política de ajuste. Ahí hice un caso. Yo dije hace un momento, voy a dejar de ir al restaurante. Otra cosa es, voy a permitir que sigan subiendo los salarios, que es más o menos lo mismo. Porque al final del día, una de las cosas que pasa cuando suben los salarios es que el sector público se va a tener que encargar de pagar esos salarios, pagar los salarios a la policía, pagar los salarios a las escuelas, etcétera. Todas cosas muy importantes para la sociedad. Pero si no le pongo un poco de un tope a eso y no es creíble, la cosa se puede perder el control. Sí, entonces estoy de acuerdo, hay ciertos paralelos, hay una situación, sin embargo, el gobierno tiene herramientas que no tenía en este momento. Por ejemplo, tiene, si bien ha perdido muchas reservas, tiene todavía una cantidad de reservas importantes. Es decir, si lo acompaña eso con otras cosas, va a poder hacer el ajuste. Pero usted me hablaba recién de que le va a subir mucho el costo a ciertos sectores de vida, a ciertos sectores de la sociedad. Eso es el ajuste. Hasta el momento después podemos discutir a quién, ¿no es cierto? Y cómo. Pero alguien, como se dice comúnmente, va a tener que pagar el pato, porque indudablemente el gobierno está dando subsidios que exceden a su capacidad de darlos. Doctor Calvo, otro de los temas centrales es el cepo cambiario. El gobierno, hay rumores de que está buscando la manera de poder salir del cepo. ¿Usted cuál cree que es el mejor camino? Porque yo sé que usted ha sido muy crítico y de hecho considera que el cepo cambiario es en gran medida el responsable de un menor crecimiento y de menores inversiones en la Argentina. Claro, no, efectivamente, y menos inversión. ¿Quién va a traer un dólar si cuando lo saca tiene que recibir un dólar, no sabe si va a recibir un dólar o va a recibir un dólar totalmente devaluado? Así que sí, evidentemente. ¿Cómo se hace eso? Es complicado. Lo ideal sería que se haga cuando haya una convergencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, o esté muy cerca, y donde se haya recobrado la credibilidad de mercado. Es decir, soltarlo ahora, cualquiera que tiene un peso va a salir corriendo a comprar dólares. Yo me temo que puede realmente desbaratar la situación aún más. Es el precio que uno paga por creer que la economía uno la puede manejar con las manos. Que es una cosa simple, es muy compleja. El gobierno tiene que entender que ellos serán, no sé cuántos están manejando esto en el gobierno, y tienen del otro lado 40 millones de argentinos que están tratando de hacerlo mejor para su bienestar. Entonces todos ellos se mueven y uno no puede estar controlando, así como los precios no se pueden controlar, porque hay mil maneras que la gente le va a pegar la vuelta a eso. Si lamentablemente la economía que es capitalista como la que tenemos, de mercado como la que tenemos, hay que manejarla con las herramientas disponibles, que son pocas, y no se puede llegar muy a fondo. La única alternativa es pasar a una economía totalmente centralizada, como Corea del Norte, puede ser, pero esa no es la Argentina que queremos. Claro.
Doctor Calvo, por lo que usted nos está contando, pareciera que Argentina está, usted decía, el déficit fiscal no es lo más grave, o sea, no estamos en una situación dramática como incluso han vivido países desarrollados que llegaron a tener 8 o 9 puntos de déficit fiscal. Pero por lo que usted dice, no es sencilla la salida, no es fácil salir de este brete en el que nos metimos, de tener un cepo, de tener alta inflación y de ahora de tener además un sistema con tasas de interés muy altas para evitar que los pesos se vuelquen sobre los precios. Exactamente, después viene toda la complicación política. Pero ya que hablábamos del déficit fiscal, para ver que el déficit fiscal en principio podría no ser un problema, mire el caso de Japón, que tiene un déficit fiscal del 9%, más o menos, y más bien tiene problemas de deflación, no de inflación. Tiene tanta credibilidad que la gente compra yenes sin preguntar y con toda confianza. Y tanto que están tratando, han empezado esto que se llama Abenomics, a emitir a unas tasas espectaculares y aún todavía no han podido producir inflación. Digamos, lo que siguen teniendo ahora es estabilidad de precios, a pesar de todo ese esfuerzo. Entonces, por eso la credibilidad de la política monetaria es fundamental. Nosotros hemos hecho todo para complicarla, lamentablemente. Y ahora los que se están encargando de solucionarlo son aquellos mismos que trataron a la economía como si se la pudiera manejar con las manos, como le decía hace un rato. Yo creo que una buena noticia dentro de todo, porque yo no quisiera dar la idea de que no hay manera de solucionar este problema. Yo quisiera decir claramente que el déficit, si bien es algo que tenemos que solucionar, no debemos rasgarnos las vestiduras. Eso hay que hacerlo con cuidado. Si pudiésemos retomar cierta credibilidad de alguna manera, yo creo que con eso ganamos mucho espacio. Creo que dentro de todo hay una mejora. El ministro Kicillof es un economista muy bien formado, tiene cierta inclinación antimercado, creo. En fin, no es una excepción en la profesión, pero muy bien formado y da la impresión de que entiende qué es lo que pasa. Pero lo que pasa es que un ministro es muy débil. Ahí lo importante es que se sienta que los que están a cargo, en este caso la presidenta, que salga y diga con toda claridad que apoya esto, que le llame con todas las palabras a lo que está haciendo, decirle lo que es. Y eso puede ser que ayude, pero sin eso, yo lo veo a Kicillof muy débil, a Kicillof y cualquiera que esté ahí. Claro. Muy débil. Doctor Calvo, la última pregunta que le hago, ahora que mencionó justamente al ministro de Economía, Axel Kicillof. Usted sabe que con el tema de la inflación en la Argentina hay un gran debate. Los economistas oficialistas sostienen que el aumento de los precios es como consecuencia directa de la puja distributiva, obviamente de los sectores concentrados que quieren incrementar sus ganancias, quedándose, digamos, con la renta de los trabajadores. En cambio, el arco opositor sostiene que la inflación es un mero fenómeno monetario como consecuencia de la emisión constante de pesos del Banco Central que inunda el mercado de pesos. Usted, que es un economista que no se caracteriza por ser un fundamentalista de ninguna escuela, ¿nos explica la inflación si es un fenómeno monetario o es un fenómeno de puja distributiva? Bueno, si usted quiere, ambos factores siempre han estado ahí. La cuestión es, usted puede explicar una inflación, digamos, del 10% con eso. Cuando ya entramos a 30%, cuando da la impresión de que esto se está acelerando, ya es mucho más difícil decir que es una cuestión de puja distributiva. Primero, como observación general. Ahora, a veces cuando escucho el debate y veo a la gente que habla de puja distributiva, hay dos tipos.
de personas que, primero, a los economistas bien formados, se refieren a teorías que no vale la pena acá entrar a discutir y que tienen cierta base. Pero otra gente, me da la sensación, confunde ganancia monopólica con inflación. Es decir, si yo produzco algo que me cuesta 10 y quiero ganar mucho y tengo la capacidad de cobrar 13, o digamos, me cuesta 100 y quiero cobrar 130 o 150, bueno, cualquiera que mire va a decir, este señor es un monopolista, tiene una capacidad de reducirle el valor real de los salarios a la gente. Totalmente de acuerdo. Pero luego que cobró 150, ya está. Tiene cierto poder monopólico. Él no va a seguir subiendo los precios. Van a seguir subiendo los precios si los costos le suben. Claro. Entonces, y eso es lo que es la inflación. La inflación no es un aumento de precios, es un aumento continuo de precios. Y entonces tiene que haber algo que está empujando los salarios. Uh-huh. Y ahí la sospecha es que es la emisión monetaria, simplemente por la oferta y la demanda, que cuando se aumenta la oferta de algo, cae su valor. Cuando se aumenta la oferta de dinero, cae su valor, que es lo mismo que sube el nivel de precio. Entonces, y es bien claro que el gobierno se ha estado financiando de esa manera, emitiendo. Y fíjese que es bien claro también para aquellos que piensan que no es el dinero, que no tiene nada que ver el dinero, fíjense que si no las tasas de interés, al subir las tasas de interés, eso no debió haber tenido ningún efecto. Y lo tuvo. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno sacó ese dinero y puso bonos. Entonces, al sacar el dinero, quitó una fuente muy importante de inflación. Yo creo que en este punto esa fuente es muy importante. Ahora, yo le decía hace un momento, con mucha credibilidad, esa fuente sería muy débil también, como lo hizo en Japón. Claro. Lo que pasa es que cuando ya se pierde credibilidad, usted pone un peso en la calle y la gente lo quiere gastar. Lo quiere gastar sobre los precios. Ese es el problema. Usted pone un yen en la calle en Tokio y la gente se lo pone en el bolsillo y sigue caminando más contento. Esa es una diferencia muy importante. Por eso yo le decía, aquí lo fundamental es claridad por parte de la administración, en este caso la presidenta. Ojalá lo pueda hacer. A mí me ha sorprendido, debo ser franco, las medidas que se han tomado. Yo pensé que este gobierno no las iba a tomar, porque realmente son de un ajuste, como algunos dicen, estilo Fondo Monetario. Y me parece que son bastante fuertes como vienen. Entonces, pero si al mismo tiempo no se reconoce que se está haciendo el ajuste, lamentablemente creo que va a ser un sacrificio nacional, porque el ajuste siempre cuesta, con un rendimiento mucho más bajo del que podría tener si aparece el gobierno y dice, bueno, mire, por alguna razón esto cambió, eche de la culpa al que quiera, al mundo, a lo que está haciendo Estados Unidos al quitar, tratar de reducir la oferta monetaria, lo que sea. Pero la Argentina va a seguir haciendo una política seria hasta que se desaparezca la inflación o se reduzca de manera importante. Yo creo que eso, para mi gusto, es lo que está faltando. Le diría, no es una cuestión estrictamente económica, pero la economía también se basa sobre las expectativas. Claro. Ahí necesitamos la colaboración de los políticos. Doctor Calvo, como siempre es un placer y un gusto escucharlo y le queremos agradecer mucho el contacto con Infobae TV. Ha sido un honor tenerlo en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Guillermo Calvo, economista de la Universidad de Columbia y uno de los economistas además más respetados internacionalmente, por supuesto en el mundo académico y muy consultado además también por distintos países. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta.